Y cuando dijimos vamos a hacer algo distinto, vimos la obra de José Ramón Urtasun y dijimos, oye, vimos los cuadros y nos impactaron de tal forma que dijimos la tenemos que traer, sí o sí, porque es otra forma de ver la represión franquista y sobre todo la memoria histórica. Nadie está acostumbrado a verlos en cuadros y verlos con ese colorido que tienen, porque estamos acostumbrados al nodo, a verlo en blanco y negro. Entonces esto lo que refleja son, pues bueno, son unos cuadros, unas ilustraciones impresionantes y que tienen pequeñitos detalles, muchos cada cuadro, que hay que verlos con segundos ojos para... Es una obra a nosotros nos interesa muy interesante, que aparte de ser muy interesante es muy llamativa. Algunas son medidas como recreaciones, podemos decir, pero otras son, por ejemplo, basadas en algunas fotografías reales. Sí. Él cuando hace la composición del cuadro, que ha dicho que le llevaba cada cuadro varios meses, hay 36 cuadros, 36, pues él pues hace el boceto, se basa en fotografías para hacer a los personajes y luego le va añadiendo ciertas cosas y luego cuenta una historia. Hay muchos que reflejan historias concretas y otros que reflejan pues modos. Por ejemplo, pues la Junta General, todos los pueblos en la que de Navarra tenían la junta militar. Bueno, pues esta es la Junta Central Carlista de Navarra, ¿no? Pues todos los requetés formando. Esta, por ejemplo, es un símbolo que de los requetés, el famoso detente bala que llevaban los soldados, que decía que les paraba de que les mataran. Y luego el apoyo, siempre por detrás, siempre vamos a ver el apoyo de la Iglesia o el apoyo de magnatarios o gente. Es un alcalde o jefe de la policía. O alguien siempre, y claro, siempre están por delante pues los requetés o los falangistas como los que hacen el brazo ejecutor. El brazo ejecutor, exactamente. Aquí ahora también estabas comentándome un poquito sobre esta... Cuando, bueno, una de las cosas que hacen los fascistas es intentar acabar con todos los símbolos republicanos. Estamos hablando, pero claro, cuando se acaban los símbolos republicanos de los que nosotros conocemos como la Segunda República, pues identifican automáticamente que también los republicanos que hubo a principios del siglo XX, pues también son republicanos. Entonces fueron a por una de las tumbas de, por ejemplo, Basilio Laconte Larralde, que era un republicano ejemplar y que no tenía que ver nada pero claro, había sido una persona que había luchado contra los carlistas, en las guerras carlistas, entonces le tenían enfilado y fueron a por la tumba y bueno, ahí pues... que todavía existe la tumba, aunque está medio... Sí, le preguntamos ahí, la tumba sigue existiendo, pero bueno, trataron de hecho la talaron todos los árboles que había alrededor y bueno, hicieron barbaridades con ella. Se ve que cuando acababan de hacer sus salidas o sus sacas y por eso pues iban a entretenerse al cementerio a profanar símbolos que ellos consideraban que tenía que ver con la libertad, con la República, en este caso pues con la Primera República, que no tiene que ver con la Segunda, pero bueno. Pablo, quema de libros, me hablabas aquí, y justamente en el Daló también vimos un fusilamiento a los maestros. Estamos acostumbrados a decir que los nazis eran los primeros que quemaron libros, pero no es cierto. Por ejemplo, en Ayó, allí fue uno de los primeros sitios que quemaron, además en la zona del Ateneo que pertenecía a la CNT, a los anarquistas, pues quemaron la biblioteca y quemaron los libros, o sea, y hubo muchos casos de quema de libros en España, porque lo que aquí representa un poco es lo sucedido en Navarra, pero todo se extrapola a otras localidades del resto de la península porque el franquismo y el fascismo de forma paralela, siguiendo unas directrices específicas en todos los sitios. De hecho, Mola, que fue el que hizo el golpe y eso, era jefe de Navarra y fue el que dio las directrices de todo lo que había que hacer en el resto de la península. El maestro que me comentabas, fusilamiento, ahí delante de los alumnos. Primero han ido a por lo escrito y luego han ido a por lo oral. Van a por los maestros, lo que hemos dicho antes, siempre detrás del brazo ejecutor siempre están los curas. ¿Qué es lo que pasaba? Que a los curas en la República, a la Iglesia le habían quitado la educación de los niños. Entonces, por todos los medios tratan de volver a recuperarla. ¿Y qué forma mejor de recuperarla que cargarse a los maestros? Me estabas diciendo hace un momento, Pablo, que es que esta exposición en algunos sitios no se ha permitido que se expusiera, valga la redundancia, y en otros sitios, bueno, pues no ha sido... censura, digamos, una censura no presencial, o sea, no querían la exposición y no la han... De hecho, hay muchos pueblos donde ha habido ayuntamientos de UPN o el Partido Popular, pues directamente, a pesar de que se les ha ofrecido gratuitamente, no las han expuesto. O sea, es una parte de censura. Y luego, algunos de estos cuadros han sido censurados, incluso algunos llevados a juicio. Sí, que vamos a ver en un momentito. Bueno, mujeres, cuando les rapaban el pelo, encima las hacían ahí salir, cuando los veían los hijos. Los requetés, exactamente, siempre en lugares públicos. Para que lo verían, las rapaban y les daban aceite de ricino, que era un acto de humillarlas, de humillación. Exactamente.
Las mujeres era una forma que tenían, ya que o los hombres estaban huidos o muertos, las siguientes en la lista de la represión eran las mujeres. Más aquí, limpieza política. Sí, lo mismo, lo vemos, un requeté y gente de los mismos pueblos, que no tenían por qué ser paramilitares, pero formaban parte del sistema represivo. Esto imaginamos que era una fosa. Eso es la fosa de Valcardera, sí, eso fue un fusilamiento que hubo allí y además es interesante porque los iban a matar y estaban los requetés y estaban los fascistas y no se ponían de acuerdo porque no se ponían de acuerdo, no sabían si fusilarlos directamente o primero confesarlos. Entonces no sabían entre ellos saber quién tiene que hacer, pero bueno, los mataron. Pero o sea, la importancia de ellos era matarlos confesados o sin confesarse. Asumir sus pecados, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, es una recreación de cómo quedarían los cuerpos después de ser asesinados y que, bueno, así es como estaría en el momento en el que los matan. Nosotros cuando hacemos las exhumaciones solo vemos huesos, que fueron personas. Y entonces una forma que hacemos después de que sacamos los huesos es esto mismo, pero con personas. Nos metemos dentro de la fosa con las posiciones que tenían. Hemos dicho que también formas parte de Aranzadi. Sí, y nos metemos dentro y es una forma que la gente vea cómo estaban metidos en la fosa. Esto hace lo mismo, pero plasmado en un cuadro. Este me ha impresionado muchísimo, Pablo. Sí, esa es Maravillas Lamberto, que era una chica muy joven, una niña, que fue detenida junto con su padre. Le mataron a su padre delante de ella, la violaron y luego la dejaron que se la comerían los perros. O sea, es uno de los casos más horrorosos de la represión en Navarra. Esta me contabas, una niña, sí. La comunión, le obligaron a la machu que habían matado a su marido, le obligaron a hacer la comunión. Había, pues, la iglesia lo que obligaba es pues, a hacer los santos sacramentos. Había gente que hacían, por ejemplo, bodas multitudinarias para que la gente se casaría por la iglesia y otros las obligaban a hacer la comunión. Entonces, como esta mujer era viuda, la habían matado al marido y con su hija, como lo obligaban a hacer la comunión a la niña, la madre le hizo un vestido negro a la niña para que haría la comunión. Claro, no sentó nada bien a los curas del pueblo, pero la tuvieron que... Sí, hizo la comunión así. La comunión fue una especie como de liberación y venganza por lo que habían hecho. Aquí me dices que este cuadro hay gente que se ve representado. Sí, hay gente. Sí, este es un cuadro que representa un poco el pasado y la herencia de lo que ha sido, pues en todos los sitios, la herencia del franquismo a las instituciones modernas. Entonces vemos la iglesia, los bajo palio. Sí, las flores diversas. La procesión del Corpus, ya sabéis que en Navarra siempre tiene follones con gente pues que no deja de ser un acto, llamémoslo tradicionalista navarro, que si lo quieres poner como fascista o lo que sea, que es dentro nacional la iglesia. Y entonces la iglesia, los poderes eclesiásticos junto con los poderes civiles pues hacen eso. Entonces aquí ha habido un alcalde de la democracia que se ha visto representado y el jefe de policía de Pamplona, de la policía municipal, también se ha visto representado. Entonces han denunciado el cuadro y ya estuvo hasta en juicios y no sé qué. Pero bueno, en ningún sitio... Aquí no aparece en ningún sitio el autor, no ha puesto que sea nadie. No, son unas caras que ha elegido al azar y algunos se ha visto representado en esos cuadros. Que por ahí veremos algo parecido también. Bueno, esto es la Javierada que me comentabas, que tampoco, sí, que es una celebración un poco... Sí, lo mismo, es otro acto patrio religioso que lo han convertido así como en Boy Scouts o una romería, pero no deja de ser también un signo un poco nacional católico, que es triste, pues pero que refleja muy bien el sentimiento nacionalista español. Ajá. Puesto que Francisco Javier fue un señor feudal que luchó contra sus propios compañeros en la independencia de Navarra, luchando al lado del ejército castellano. Por eso está entronificado por el tema eclesiástico nacional socialista, nacional católico, perdón, y eso. Pero bueno, y hoy en día se sigue haciendo la Javierada, nosotros al castillo de Javier. Este es el otro cuadro que me decías, Pablo, que también fue saboteado, vamos a decir así. Sí, saboteado, atentado contra el cuadro. Lo mismo, es un cuadro pues que de las... representan todos los trabajos que tuvieron que hacer. La esclavitud, toda la gente que fueron presos o fueron gente que fue represaliada y que tuvo la suerte de no ser fusilada, pues les mandaron a campos de trabajo, algunos a hacer fuertes a los Pirineos porque temían que por ejemplo, los aliados invadieran por los Pirineos y les mandaron a hacer fuertes por todo. De hecho, es la zona más fortificada de España, el norte de Navarra. Entonces a muchos les mandaron y les llevaban pues, a campos de trabajo. Y luego, cuando vieron que ya no íbamos a ser invadidos por los aliados, pues se les dio otro cometido, que ya era hacer carreteras pirenaicas, hacer puentes y todo ese tipo de cosas. Pero seguía siendo esclavitud,
porque vivían en condiciones deplorables, cobraban lo mínimo posible porque les descontaban todo y vivían en pequeñas cabañas de madera y mucha gente moría, porque claro, hacer una carretera en alta montaña en pleno diciembre con voladuras, moría cantidad de gente. Pero no les importaba, era mano de obra gratuita. Y Pablo, me decías una cosa curiosa que se ve aquí, ¿no? Pues las cartillas, por decir así, que se tenían que... Franco hizo pues, los 25 años de paz, claro, 25 años de dictadura donde no se movió ni Cristo, ¿no? Entonces, digamos que refleja un poco que había paz, pero había hambre y había ganas de trabajar, no había trabajo. Entonces, un poco refleja un poco la gente que ya no es gente pobre, sino es gente un poco pudiente, que tiene que emigrar fuera a trabajar. Entonces vemos gente pues, que tiene cierto grado de poder adquisitivo. Pudiendo, se les ve así un poco la ropa. Algunos con unas cartillas que podrían ser cartillas militares. Esta, por ejemplo, representa a los requetés y esta, por ejemplo, podría pertenecer a los de Falange. Quiere decir que ni ellos mismos se libraron de ir a trabajar fuera, pues porque no les sirvió de nada apoyar a los fascistas, porque al final no encontraron trabajo en España. Deportados, no podemos olvidarnos de los deportados también. Aquí ponen los olvidados de la historia. Sí, fueron olvidados porque mucha gente después de la caída de Cataluña, pues quedaba ya la zona de Levante, pero la mitad de la gente ya se había huido para Francia. Se calcula que pasaron entre 30.000 y 80.000 personas la frontera. La mayoría de ellas eran excombatientes. Eran combatientes que fueron dejando los fusiles en la misma frontera y les iban. Pero claro, iba tanta gente y Francia en aquel momento estaba en un periodo de no colaboraba activamente. Entonces lo que hizo fue recluirles a todos en playas y poco a poco los fue cercando con alambradas y los convirtió en campos de concentración. Muchos de esos campos de concentración, cuando Hitler llegó al poder y conquistó Francia, pasaron a poder de los nazis y muchos de esta gente pasó de ser republicano preso en un campo de concentración francés como invitado a ser prisionero de la Gestapo o del ejército alemán en Francia. Tenemos constancia de que hubo unos veintitantas personas de Ortuella que hubo en Gurs, por ejemplo, que es uno de los campos de concentración más importantes. Y bueno, Gurs llegó a tener cerca de pues, cantidad se calcula que hubo unos 8.000 vascos en Gurs. Bueno, aquí llegamos a este cuadro, Pablo. Lo que hoy somos, lo que hemos llamado la transición, que vemos pues, bueno, a Franco, ya moribundo, pues entregándole, bueno, moribundo no, que estaba muerto, entregando la corona al rey a dedo, como dice, pero el detalle es muy interesante. Está subido sobre la urna democrática, sobre los votos, o sea, utiliza... No, digamos que refleja muy claramente lo que va a seguir siendo. O sea, me alzo sobre el voto popular de la gente para coronar a este señor que le pongo a dedo, claro, siempre con el amparo de la Iglesia. Y bueno, aquí se supone que son los que hicieron la Constitución o los señores que hicieron la Constitución. También impresiona, Pablo, porque me has contado que había muchas familias, ¿no? Que lo ve, le llora. Porque esas fosas en las que ellos iban, encontraban, pues les daban aquí, pues eso es lo que quedaba, esos cráneos, sin saber si era tuyo o no. Recordamos las exhumaciones modernas a partir del año 2000, que son las que se hacen con método científico, que son las que hacemos ahora, ¿no? Pero lo que no sabemos es que inmediatamente muerto Franco, y en algunas incluso casi pocos meses antes, la gente, de forma aleatoria y esporádica, se va a los campos a recuperar a sus propios familiares con sus propias manos. Se quedaban los fines de semana con azadas, con palas, con todo lo que podían. Y se iban a los sitios donde ellos sabían que había fosas y sacaban todos los restos que había en esa fosa. Pero claro, sin ningún método científico. Encontraban tantos cráneos, tantos esqueletos, los metían en ataúdes como podían y luego iban por pueblos y se los repartían. Decían, de tu pueblo han desaparecido 8 cuerpos, tú tenéis 8 cuerpos o tantos. O sea, sin ninguna identificación. Cada uno se llevaba unos restos que él creían que eran de su familiar o no. Y entonces esta mujer, por ejemplo, recupera un cráneo que ella ha decidido, por sentimientos de necesidad y por sentimientos, que ese cráneo era el de su marido. Y por eso lleva la foto de su marido y el cráneo pues con una foto. Esta foto es real, ¿eh? Está basada en una foto real que hay una mujer sujetando el cráneo con el impacto de bala. Aquí me decías, esta es una escultura
Sarta Aguda, Sí, que Sarta Aguda recuerda... le llaman- Bueno, aquí me decías que eran 3 personas, ¿verdad? Sí, en Abrazadas. Santa Aguda hacían muchos fusilamientos, ¿no? De hecho, le llaman el pueblo de el pueblo de las viudas, ¿no? Fusilaron a una gran proporción de la gente del pueblo. Entonces, esto representa, el autor que hizo esta escultura dice que representa a 3 personas que van a ser fusiladas en ese momento, que se abrazan entre ellos, y entonces es lo que refleja. Vemos luego pues una representación de lo que sería la fosa, que es lo que hoy en día encontramos, a diferencia de aquello que vemos a la gente, aquí es tal como hoy en día Los esqueletos, sí, ¿no? tal día como los encontramos, y bueno, el monumento. Ese es otro cuadro que me has dicho que ha tenido lo suyo, ¿no? También ha sido llevado a juicio, porque aquí hay una persona que se ha sentido identificada. Se ha sentido identificada. Esto representa una familia tradicionalista navarra, en el que vemos a los requetés, vemos que son del Opus, que alaban a los asaltos a determinados sitios, que están a favor del rey y todos los símbolos patrios, ¿no? Y hay un político, bueno, es el hijo de un político navarro, ¿podemos decir el nombre? Sí. Bueno, el del Burgo, y se supone que esta es su mujer, que es la hermana de la reina Leticia, ¿no? Entonces, este señor se ha identificado porque dice que representa a bueno, el padre de este, también del Burgo, fue un diputado de Navarra, y siempre es un tradicionalista, ha escrito siempre a favor del alzamiento, siempre está a favor del franquismo, de los carlistas, y su abuelo fue uno de los máximos dirigentes de los requetés en Navarra, y muchos de ellos participaron en crímenes y asesinatos, pero bueno, Has dicho que eso ha ido a juicio, pero que no ha quedado nada, porque a ver, aquí no pone que sea él. Él se identifica en este cuadro, es lo que ha contado él. De hecho, no ha habido ningún lance más. Y aquí tenemos la herencia. Y aquí tenemos esto, en el último cuadro, que también tiene unos detalles, ¿no? Que hay que fijarse. Representa, pues bueno, representa al rey, heredero también a dedo de, bueno, este dinástico, su padre fue el que fue elegido a dedo, pero bueno, digamos que no le ha votado nadie, y no deja de ser un heredero también de los que ganaron, porque no ha habido ni siquiera una simple votación por la República. Bueno, lleva algunos elementos, todo lleno de medallas, de batallas a las cuales ni siquiera ha estado, y luego lleva, pues tiene aquí un símbolo que se apropió el franquismo de él, que es el famoso Víctor, que no tiene que ver nada con el franquismo, porque era digamos que es un símbolo que utilizaban en las universidades para los doctores que estudiaban y tenían una carrera importante. Se colocaba en muchas casas e iglesias en el siglo XVII y XVIII, pero Franco lo utilizó para sus desfiles y mítines. De hecho, lo vemos ahí en aquel, también lo lleva Franco, lo lleva en las hombreras. Pero nos tenemos que fijar en el detalle. Y los botones, ¿no? Los botones, que son botones con el emblema de Falange. Es curioso. Y bueno, es lo que tenemos, no hay más. Pablo, hemos dicho, bueno, luego me has enseñado aquí también estas son las cajas en las que se traen todos estos cuadros, ¿no? Pues habéis querido también un poquito para que se vea dónde hay que llevarlo con cuidado. Nosotros hemos ido a buscarlas directamente a Pamplona, y bueno, nos ha gustado mucho las cajas, porque las cajas pesan más que los 10 cuadros, están totalmente casi blindadas para proteger los cuadros, y nos ha gustado mucho para dejarlas aquí como atrezo decorativo, y a la gente le ha encantado, para que vean cómo han venido las cajas, y bueno, da un poco un aire un poco retro a la exposición, pero lo que destaca es al entrar por la puerta, cuando entras, ves el colorido de los cuadros, es lo que... Doy fe, yo cuando hemos entrado lo primero que nos ha llamado la atención efectivamente es el color, porque esperas entrar y encontrarte lo que tú decías, ¿no? Esas fotografías, yo qué sé, en blanco y negro, o esos cuadros, quiero decir, ¿no? Y hay que fijarse en lo que tú me comentabas, Pablo, en los pequeños detalles, leer también el texto y fijarse en todos los detalles. Ir viendo pequeños detalles en alguno, que algunos igual no todos no lo tienen, pero te vas fijando.